Pedro Vermigli conmocionó a la Inglaterra del siglo XVI. El arzobispo Thomas Cranmer había invitado al reformador a Inglaterra y le ofreció un puesto en Oxford. El italiano fue considerado una captura importante porque era conocido como uno de los más grandes eruditos de la época. Sin embargo, no todos estaban a favor de este nombramiento, porque Pedro, que una vez había jurado ser célibe, había aceptado ahora las ideas de la Reforma, cambiando de opinión y casándose. Es más, su esposa había sido monja. Nacido en Florencia un 8 de septiembre, tal día como hoy de 1499. El padre de Pedro lo nombró en honor al santo dominicio Pedro Mártir. Pedro se unió a los monjes agustinos cuando tenía 16 años. A la edad de 30 se había convertido en abad y en 1533 en prior de Nápoles. Allí se hizo amigo del reformador español Juan de Valdés. Quizás algunas de las ideas de Juan se borraron. De todos modos, Pedro comenzó a estudiar la Biblia seriamente y fue suspendido de predicar por negar el purgatorio. El cardenal Paul y otros amigos influyentes lo rescataron y le consiguieron un trabajo como profesor. Pero cuando la Inquisición se activó en Italia, Pedro huyó a Suiza. Martín Bucer, uno de los grandes nombres de la Reforma, lo invitó a dar clases en Estrasburgo y aceptó. Mientras estaba en Suiza, robó a una monja llamada Catalina de su claustro y se casó con ella. Algún tiempo después de eso, Thomas Cranmer lo invitó a Inglaterra. Pero para los ingleses, que aún no habían comenzado a romper sus votos de celibato sacerdotal y a casarse, el matrimonio de Pedro les parecía escandaloso. «Han profesado la virginidad al Señor», gruñó Richard Smith. Y luego, movidos por las concupiscencias o los placeres de la carne, cubrirían su prostitución con el nombre del matrimonio. Mientras estaba en Inglaterra, Pedro participó en muchos debates importantes. Los reformadores ingleses lo consultaban a menudo. En público enseñó en latín, pero en privado en italiano. Sus puntos de vista privados eran más liberales que sus declaraciones públicas, hasta que hizo una fuerte declaración de lo que creía en la Cena del Señor. Dado que afirmó que era en gran parte simbólica, enfureció a muchas personas. Catalina, su esposa, murió en 1553, pero después la reina católica María subió al trono y Pedro se encontró bajo arresto domiciliario. Tan pronto como se le permitió, se apresuró a regresar a Suiza. Allí volvió a enseñar en Estrasburgo hasta que fue expulsado porque su doctrina de la Cena del Señor no estaba de acuerdo con las enseñanzas calvinistas. Las opiniones de Pedro estaban más cerca de las de Zwinglio. Pedro luego se trasladó a Zúrich, donde Zwinglio había introducido la Reforma muchos años antes, y allí enseñó hebreo. Todavía estaba allí cuando murió en 1562. El tiempo más largo que permaneció en cualquier lugar de su vida adulta fue de 8 años. Por lo general, tenía que irse por oposición a sus ideas. Algunos pensaron que se ganó su nombre de mártir por eso. Esto sucedió tal día como hoy.